Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos y amigos. Muchísimas bendiciones para todos, para todas. Un privilegio grande nuevamente estar predicando la palabra de Dios. Definitivamente Dios es bueno, Dios está con nosotros y quiere pues que sigamos predicando este evangelio. Sabemos que hay necesidad de oír palabra de Dios. La Biblia dice: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así es que cuando leemos la Biblia, es Dios que nos está hablando. Cuando nosotros oramos, nosotros hablamos con Dios. Pero cuando leemos la palabra de Dios, Dios habla a nosotros. Vamos a leer en esta oportunidad en Mateo capítulo 14, versículo 23 en adelante. Bendito sea Jesús. Mateo capítulo 14, versículo 23 en adelante. Leemos como está escrita la palabra, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Dice así: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos, andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Bien, mis hermanos, vamos a predicar la palabra de Dios en esta oportunidad. Es un privilegio grande, como vuelvo y lo digo, seguir anunciando las buenas nuevas de salvación, seguir predicando estos bellos y excelentes mensajes. Jesús quiere echarte una mano. Jesús quiere echarte una mano. Es el tema para esta oportunidad. Un pasaje muy conocido que hemos leído, un pasaje ya conocido por muchos hermanos en Cristo. Son muchas las alabanzas que se han escrito de este pasaje, meditando en este tema. Estaba pensando en las alabanzas que Dios ha inspirado a hombres, a mujeres. Me estaba recordando de aquella alabanza que dice: si tú vas en mi barca, no importa la tormenta. También aquella otra que dice: iba Jesús caminando, un coro muy conocido, iba Jesús caminando. Qué precioso. Quiero decirles, hermanos, que Jesús caminó sobre el agua. Jesús caminó sobre el agua. Dice la Biblia que iba caminando sobre aquellas aguas, quizás turbulentas, porque había un fuerte viento, había una fuerte tormenta. Y dice la Escritura, donde estuvimos leyendo, que Pedro, al ver que Jesús venía caminando sobre las aguas, Pedro quiso también hacerlo. Pedro quiso también caminar sobre estas aguas. Qué bueno que nosotros estamos caminando ya con Jesús. Todos aquellos que hemos recibido a Cristo Jesús ya en nuestro corazón, estamos caminando con Él. Estamos caminando con Cristo. Pedro, al ver a Jesús que iba, le dijo: yo también quiero. Y Jesús le dijo: ven. Y Jesús, dice la Biblia, descendiendo de la barca, empezó a caminar. Qué bueno que nosotros ya estamos caminando con Cristo. Y debemos de mantenernos en este camino de la salvación, en el camino de la verdad que es Cristo, porque no hay otro camino. Solo Cristo es el camino hacia el cielo. Dice la Biblia en Mateo capítulo 14, versículo 30:
pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Dice, pero al ver el fuerte viento, lamentablemente Pedro, cuando ya Jesús mandó a que caminara, quitó la mirada de Jesús y puso sus ojos, puso la mirada en el viento, en la tempestad. Y dice la Biblia que él empezó a hundirse. Él empezó a descender. Qué tremendo, mis amados hermanos. Nosotros estamos llamados también a poner la mirada en Cristo Jesús. En Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice la Biblia, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Definitivamente, si nosotros ponemos la mirada en otras cosas, si nosotros ponemos la mirada en la prueba, en la tormenta, en la dificultad que quizás estamos pasando, lamentablemente vamos a flaquear. Lamentablemente quizás vamos a pensar en volver hacia atrás. Pero nosotros estamos llamados a seguir adelante. Nosotros estamos llamados a no perder de vista el blanco que es Cristo, porque si no, empezaremos a hundirnos, así como lo hizo Pedro, que quitó su vista de Jesús y empezó a descender. Él puso la mirada en el viento y la quitó de Cristo. Quizás en estos tiempos difíciles que vivimos, donde hay muchas enfermedades, mucha escasez, donde hay no nos estamos incluso ni congregando, no estamos asistiendo a nuestros templos, a cultivar nuestra fe, a llenarnos de la presencia de Dios. Definitivamente hoy más que nunca nosotros tenemos que tener la mirada puesta en el blanco que es Cristo. Porque si la ponemos en estas situaciones adversas que están pasando en todo el mundo, definitivamente vamos a flaquear, nos vamos a debilitar, nos vamos a desanimar. Pero Cristo quiere que sigamos adelante en el camino de la bendición. Mateo capítulo 14, versículo 31 dice, al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Mateo 14, 31. Al momento Jesús extendió la mano. El tema que estamos predicando en esta oportunidad se llama Jesús quiere echarte una mano. Jesús quiere echarte una mano. Mateo 14, 31. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Al momento, Jesús no se hace esperar. Mi amigo, tú que quizás estás pasando por una gran dificultad, incluso tu hermano también que estás pasando por alguna dificultad, alguna tremendo problema, quizás estás pasando, déjame decirte que Jesús quiere echarte una mano y Él no se hace esperar. Al momento, dice Mateo 14, 31, al momento Jesús dice extendiendo la mano. Ahí está la mano de Jesús, amigo. Solo está que tú la tomes, solo está que tú empieces a orar, solo está que tú empieces a doblar rodillas. Nosotros los cristianos sabemos que lo que no podemos hacer con nuestras manos, lo podemos hacer con nuestras rodillas. Porque Dios ha dicho, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esto dice en Jeremías capítulo 33 y su versículo 3. Jesús no se hace esperar. Jesús no se hace esperar. La palabra de Dios se está predicando por todos los medios. La palabra de Dios se está predicando por todos los medios posibles. Dios está también moviéndose hoy en estos tiempos. Dios no se puede quedar atrás. Esta palabra no puede quedar escondida. Esta palabra no puede estar oculta, sino que esta palabra tiene que salir a la luz. Jesús quiere echarte una mano. Tú que estás pasando por una gran prueba, tú que estás pasando por una gran dificultad, Jesús quiere echarte una mano. Y Él no se hace esperar. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? No dudemos, mis queridos hermanos. Nosotros que ya estamos en este camino de la salvación, quizás puedan venir malos pensamientos a nosotros. Quizás puedan venir en nuestra mente cosas que nos hagan dudar de la salvación, cosas que nos hagan dudar de la venida de Cristo Jesús.
pero sabemos que Dios es el único que no miente. Dice en Números capítulo 23, su versículo 19, que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios es soberano, Dios es todopoderoso. No dudemos nosotros, así como Pedro dudó. Le dijo Cristo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Nosotros no imitemos a Pedro. Quizás lo podemos imitar en otras cuestiones en que Pedro digamos, había decidido en su corazón seguir a Jesús. Quizás en eso podemos imitarlo. Pedro llegó hasta el final. Pedro dio su vida por Cristo. El apóstol Pedro, definitivamente un gran apóstol del Señor, uno de los más sobresalientes, uno de los más destacados. Pero, mi hermano, esta parte no la imitemos. No la imitemos de este apóstol maravilloso que dudó en ese momento. No estemos dudando de nuestra salvación. Quizás las personas nos digan, ¿cómo es eso que ustedes van a ser salvos? Solo por levantar la mano. Nosotros somos salvos porque Jesús así lo dice, porque Cristo Jesús así lo dice en su palabra, que en ningún otro hay salvación, solamente en Cristo Jesús. No estemos dudando de la venida de Cristo Jesús. Ahí están las señales. Cristo viene de un momento a otro. Jesús viene a levantar a su iglesia. Bendito sea Jesús. Mateo capítulo 14, versículo 32. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Definitivamente estamos llamados, tenemos nosotros que permitir que Jesucristo suba a nuestra barca. Dice la Biblia, y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Amigo, tenemos que permitir que Jesucristo suba a nuestra barca. Nuestra barca es la vida, nuestra barca es nuestra familia. Tenemos que permitir que Jesús tome el control de nuestra vida, de nuestra familia. Porque dice la Biblia que cuando Él subió a la barca, se calmó el viento. Solo Cristo puede traer paz a nuestro corazón. Solo Cristo puede hacer que estemos bien en nuestra familia. Tal vez no perfectos, pero sí. Tal vez no perfectos, pero sí. Con la ayuda de Dios seguimos adelante. Aleluya, bendito sea Cristo Jesús. Permitámosle a Cristo que suba a nuestra barca para que tengamos fortaleza en los problemas, para que tengamos fuerzas en las dificultades, porque Jesús es todopoderoso. Mateo capítulo 14, versículo 33. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Escucha, mi amigo, Jesús merece adoración. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Jesús es Dios encarnado. Jesús es la parte material de Dios. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Definitivamente estamos